Muy buenos días. Gracias por estar en sintonía nuevamente de su programa Unidos en el Amor de Cristo, de hoy día prácticamente miércoles 11 de enero del 2023. Qué bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos en el área de Northeast de El Paso, Texas. Estamos ubicados en el 9787 de la calle Macombs. Si usted no tiene dónde congregarse o está buscando iglesia, nos daría mucho gusto saludarle y recibirle. También puede encontrar información sobre nuestro ministerio en el www.cielosabiertoselpaso.com. Me encuentro agradecido y contento de poder estar aquí en este programa, Unidos en el Amor de Cristo. Estamos totalmente en vivo desde las instalaciones del 2201 de la calle Wyoming, en el área central del Paso, Texas. Sabemos que esta señal prácticamente ha tomado mucha importancia porque se transmite en diferentes localidades, en diferentes lugares, y obviamente también está en YouTube y en las diferentes plataformas. Una vez que los programas finalizan, usted los puede ver directamente en la página de YouTube también, y damos gracias a Dios por cada uno de los invitados que nos permiten poder compartir palabra de Dios y ser de bendición para la comunidad y el pueblo cristiano. Gracias por estar aquí en su programa. En esta ocasión, en este segundo miércoles del mes, que tengo la bendición de estar prácticamente de este día, mi garganta afortunadamente ha mejorado y por ello me siento muy contento, y a la misma vez invitarle a la línea de oración. Si usted tiene alguna petición, tiene alguna necesidad, usted se puede comunicar. Le recordamos la línea de oración 915-532-8518, pero también a la misma vez este mismo número de teléfono también puede ser utilizado para hacer donativos, ofrendas que usted desea hacer voluntariamente hacia este ministerio, el cual funciona de manera habitual las 24 horas. Es de mucha bendición cualquier contribución que usted pueda hacer hacia este canal. Bueno, pues en esta mañana nuevamente el tema que quisiera desarrollar en base a lo que vimos la semana pasada, el miércoles pasado, que hablábamos bajo el tema una nueva resolución o una resolución para un nuevo año, es precisamente mantener la esperanza en Dios. Eso es lo que hablábamos la semana pasada y lo trazábamos en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, en donde este profeta le escribía un mensaje al pueblo judío que se encontraba en el tiempo de la deportación, prácticamente, históricamente hablando, y les daba esas palabras de esperanza, de ánimo, de que en medio de la situación en la que se encontraban, debían de aprender a mantener la esperanza en Dios. Y hablábamos de esas tres áreas tan importantes, que a pesar de que físicamente no tenían ellos el lugar indicado, eso no significaba que no podían mantener su esperanza en Dios. Hablábamos también de cómo cuando uno se encuentra en cierta manera limitado, también están esa palabra llamada emociones, cómo las emociones son afectadas cuando una persona está limitada. Y veíamos cómo el pueblo de Dios era necesario sacar ese desánimo porque el tiempo se acercaba cada día más y prácticamente tenía la oportunidad de volver a su tierra natal. Pero también hablábamos de ese tiempo en donde existen esas prisiones o esas limitaciones desde la perspectiva espiritual, en donde prácticamente arrecia la batalla, en donde prácticamente se viven momentos de aflicción y espiritualmente hablando somos golpeados, por así decirlo. Y hablábamos de que aún en medio de ese campo de batalla debemos de aprender a mantener la confianza en Dios. Esta semana yo quisiera compartir esta segunda parte bajo el tema no manteniendo la confianza en Dios, sino prácticamente volver a la esperanza en Dios. Y quiero volver a leer el mismo versículo que leímos la semana pasada, que se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 12, y dice de la siguiente manera: vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros, llenos de esperanza. También hoy les anuncio que les restituiré al doble. Otra de las partes históricas que sucedió también en los tiempos de lo que viene siendo el profeta Zacarías es que
es cuando ya habían cumplido los 70 años en donde Babilonia los había conquistado en 3 etapas. Y prácticamente cuenta la historia o la parte histórica que el rey Ciro había tomado la decisión de que todas las naciones que habían sido cautivas por Babilonia les daba la oportunidad de volver a sus tierras natales. Así que este tiempo, este periodo, cuando el profeta Zacarías escribe esta carta o este mensaje para el pueblo de Dios que se encontraba en cautiverio, en deportación, eran palabras en donde les decía: el tiempo ha llegado, los años de cautiverio, los años de prisión, de limitación, de estar distanciados del lugar en donde Dios los puso inicialmente, ha finalizado. Pero hay una palabra aquí que va a ser la palabra clave, la palabra importante para nosotros. ¿Por qué es tan importante volver la esperanza en Dios? En primer lugar, voy a hablar de la parte inicial que tiene que ver acerca de volver. ¿Sabes? A pesar de que era una palabra de ánimo, era una palabra de esperanza, era una palabra profética en donde el profeta les hablaba y les decía: es tiempo de regresar. Hay algo que me llama la atención de esta línea de este versículo. Y es que cuando se usa la palabra volver, en realidad volver es una elección. ¿Te has puesto a pensar que cuando somos invitados, obligados, forzados, por qué no decirlo aún más allá, orillados a tomar una decisión para volver, en realidad es una acción soberana? La palabra volver significa retornar hacia el lugar de origen. La palabra volver significa situarte en donde estabas anteriormente, pero la palabra volver es una palabra que significa prácticamente tú tienes que tomar la decisión. Lo que el profeta Zacarías le estaba diciendo al pueblo de Dios, que se encontraban lejos de su tierra, es: vuelve, pero tú tienes que tomar la decisión. Y en esta tarde, en esta mañana, yo quiero hablar de 5 razones por qué debemos volver a nuestra esperanza en Dios. Creo que en cuestión teórica, todos sabemos que es bueno volver a Dios. Creo que en cuestión de memoria, todos sabemos que es bueno volver a Dios, a la esperanza en Dios. Creo que en cuestión de experiencias de terceras personas, generalmente sabemos que es bueno volver a la esperanza en Dios. Pero esta ocasión te voy a compartir 5 razones por qué el pueblo de Dios era necesario que tomara la decisión y la iniciativa de volver a Dios. Y que en cada una de ellas te quiero recordar a través de este devocional que nosotros también tenemos que tomar la decisión y la iniciativa de volver nuestra esperanza a Dios. En primer lugar, ¿por qué debemos volver nuestra esperanza a Dios? Porque ahí no queremos estar. ¿Sabes? Cuando el pueblo cayó en cautiverio y el rey Nabucodonosor llegó a la conquista y tomó históricamente este tiempo en donde los llevó en cierta manera prisioneros, había una razón. La Biblia enseña que el pueblo de Dios, lamentablemente, la causa principal era la idolatría. La causa principal es que habían abandonado el día de descanso del Señor. La causa principal es que básicamente el pueblo entró en una rebeldía de tal manera que Dios tenía que hablarle al corazón de su propio pueblo para que comprendieran que no estaban actuando de buena manera. Viene este castigo, este juicio, y el pueblo de Dios se encontraba en un lugar que en realidad no querían estar, no deseaban estar. Nadie quiere estar fuera de su lugar. Nadie quiere estar fuera de su lugar en donde se siente que le pertenece ese espacio, que le pertenece esa parte de su vida, que le pertenece ese momento. Y el pueblo de Dios sabía perfectamente que no querían estar ahí. Pero surge la pregunta, ¿por qué muchas de las veces en la vida cristiana principalmente, a pesar de que sabemos que la esperanza en Dios
que volver a la esperanza en Dios es la mejor opción, es la mejor respuesta, es la única respuesta que en realidad nos va a llevar adelante. ¿Por qué razón en ocasiones nos cuesta trabajo salirnos de nuestra zona en donde no queremos estar, pero aún ahí seguimos? Bueno, puede ser posiblemente por vergüenza. Muchas personas, si por alguna razón han cometido actos indebidos, han ofendido, han dañado, han perjudicado, han agraviado su testimonio y han hecho cosas indebidas, obviamente, a pesar de que se encuentran actualmente en una situación que están pagando la consecuencia de su pecado, que en realidad son errores o malas actitudes o conductas que tomamos en la vida, me ha pasado escuchar a personas que muchas de las veces dicen, por vergüenza prefiero estar donde estoy. Y sabiendo que tienen la esperanza en Dios para volver al lugar en donde Dios los puso, a veces la vergüenza es más grande. Quiero animarte a que la vergüenza no sea parte de tu decisión para volver a tu confianza, a tu esperanza en Dios. Otro más, por temor al fracaso nuevamente. Fíjate que a pesar de que hay personas que saben que no están en el lugar donde deben de estar, que no quieren estar ahí, muchas de las veces tienen miedo dar ese paso de fe, tienen temor dar ese paso de confianza en Dios, de volver a Dios, por temor a volver al fracaso nuevamente. De hecho, el pueblo de Dios no era la primera vez que sufría un castigo de esta manera. A lo largo de la parte histórica de Israel, por siglos, este pueblo lamentablemente cada vez que desobedecía a Dios y no escuchaba la reprensión de Dios, caían en situaciones similares. Sin embargo, esto no significaba que si lo volvían a intentar, Dios los iba a abandonar. Les estaba diciendo, vuelvan a la esperanza en Dios. En otras palabras, el temor a volver a fracasar nuevamente, a pesar de que naturalmente puede estar dentro de nosotros, porque si ya lo hicimos una vez, lo vamos a volver a hacer. Ahí es en donde debemos de tener nuestra esperanza en Dios, que Él nos va a dar la fuerza para no volver a caer en esa condición. Otro más, porque ahí no queremos estar, decíamos, es cierto, sin embargo, por autocastigarnos. Es interesante que en ocasiones las personas o el creyente, el corazón del ser humano, del hombre, de la mujer, a pesar de que se encuentra en una situación de dolor, en una situación de necesidad, en una situación de soledad, en una situación difícil, muchas de las veces dice, es que este es mi castigo, es que esta es mi condena. Y pareciera ser que nosotros tomamos justicia sobre nuestra propia vida. Y yo te voy a decir una cosa, en realidad, aun cuando no queremos estar ahí en esa situación, no es correcto pensar y creer y actuar que debemos de castigarnos a nosotros mismos. El pueblo de Dios recibió la oportunidad de parte de Dios a través del profeta Zacarías para que no viera el autocastigo, la autocondena de su desobediencia como una acción divina y que Dios ahí los quería tener. En realidad, Dios les estaba dando la oportunidad de volverlos a la esperanza en Dios, de volverlos a poner en el lugar en donde estaban. Segunda razón, ¿por qué debemos volver a nuestra esperanza en Dios? Porque ese no es nuestro lugar. ¿Sabes? Ellos inicialmente, si nos vamos a lo largo, atrás en la parte de la Biblia, recordemos que cuando se encontraban en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Egipto, cientos de años atrás, recordemos que hubo una ocasión en donde Jehová llamó a un hombre llamado Moisés, bajo esta frase, he escuchado el clamor de mi pueblo. Había una promesa que Dios le había dado a un hombre llamado Abraham, que le iba a dar una tierra y que esa tierra iba a ser un lugar de bendición para él y sus futuras generaciones, su descendencia. Y el pueblo de Israel, los hebreos en aquel entonces, cuando clamaban a Dios, es porque ellos sabían que ellos no pertenecían a ese lugar.
Después, Dios los liberta, los pasa por el desierto. A través de Josué, les da la bendición de poder conquistar una buena parte de Canaán. Y cuando toman posesión las tribus de Israel de ese sector, ellos comprendieron que ahí era el lugar en donde Dios los quería tener. Llega el tiempo de los reyes, en los tiempos de David, un hombre que amplió también más territorialmente la tierra de Israel. Y aún Salomón, recordemos que este pueblo de Dios ya no se encontraba en ese lugar en donde había sido asignado como tierra bendecida, como lugar de bendición para inclusive el extranjero, como lugar de promesa, de pacto de Dios entre el pueblo de Dios y ellos no se encontraban en ese lugar. Yo te voy a decir una cosa, a pesar de que tú estás en un lugar y no es el lugar en donde quieres estar, ¿sabes por qué no quieres estar ahí? Porque tú sabes que hay una esperanza en Dios, que a través de la Biblia, Él te recuerda que ese no es tu lugar. Yo te quiero recordar a través de estas palabras. Si tú estás en un lugar alejado de la congregación, estás en un pensamiento rebelde, estás en un pensamiento de desánimo, estás en un pensamiento o en una conducta de omitir la voluntad de Dios, tú y yo sabemos que ahí es el lugar en donde no quieres estar. Pero muchas de las veces nos encontramos en esa condición o en esa situación porque hemos olvidado o hemos pasado por alto o hemos no recordado que la esperanza en Dios en realidad es una promesa para con nosotros. He sabido de personas que por alguna razón se terminan alejando de sus congregaciones y dejan de congregarse. Y ellos saben que no es la vida que ellos quieren llevar. Ellos saben que no es la vida que ellos quieren continuar. Muchos creyentes han abandonado su vida espiritual, su vida de oración, su vida de comunión con Dios, su vida de servicio inclusive a Dios. Y ellos saben que ahí no es el lugar en donde quieren estar. Y yo te quiero recordar esta frase: vuelve a la esperanza en Dios, que la esperanza en Dios vuelve a confiar en Dios. Porque confiar en Dios es recordar que aun cuando a veces tomamos malas decisiones y estamos, así decirlo abiertamente, pagando la consecuencia de nuestros errores, eso no significa que ahí es el lugar en donde Dios nos quiere tener. Siempre que el creyente voltea su rostro a Dios, siempre que una vida voltea su rostro al cielo y se arrepiente de sus pecados y pide perdón en su vida delante de Dios, hay una esperanza que podemos volver a retomar porque no es el lugar en donde sabemos que queremos estar. Generalmente cuando las personas entran en consejería, usamos estas preguntas: ¿y en dónde estás? ¿Es donde quieres estar? Y ellos dicen: no quiero estar en esta situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reconocer que una razón para volver a nuestra esperanza en Dios es saber que no queremos estar ahí. Es como decir: rechazo lo que me está sucediendo porque no acepto lo que estoy viviendo. Y conforme a la palabra de Dios es cuando encontramos la bendición de Dios. Tercera razón, ¿por qué debemos volver nuestra esperanza en Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos perdona. ¿Sabes? El pueblo de Israel, en realidad, a pesar de su desobediencia, a pesar de encontrarse en ese tiempo de cautiverio, de deportación, ellos sabían y conocían del perdón de Dios. Porque si algo caracteriza en la naturaleza de los atributos de Dios, es que Dios siempre está ahí para perdonarnos. De hecho, en una de las ocasiones, a través del profeta Isaías, lo expresó de la siguiente manera: aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es cierto, el pecado trae como consecuencia vivir de manera débil, de manera dolorosa, de manera
solitaria, de manera indebida. Sin embargo, te quiero recordar que a pesar de que el pueblo de Dios estaba pagando la consecuencia de su desobediencia, Dios les trae a la memoria, en otras palabras, quiero que vuelvan a la esperanza en Dios, porque yo los perdono. Ese es uno de los atributos más sorprendentes de nuestro Señor, que Él perdona. Cuando me refiero que Él perdona, me refiero que perdona el corazón, perdona nuestra vida, perdona nuestros actos, perdona nuestra manera de ser, de tal manera que sin importar lo que estemos experimentando sobre nuestro interior, su perdón viene y nos fortalece, su perdón viene y nos bendice. Y en esta ocasión el pueblo de Dios, cuando recibe la palabra vuelve, ellos tenían que tomar la iniciativa de retornar, porque Dios les perdonaba. ¿Por qué razón debemos de volver a la esperanza en Dios? 4, porque Él es el único que te puede restaurar. ¿Sabes? El pueblo de Dios al volver sabía que se iba a regresar a un lugar en donde había muchas cosas que tenían que volver a comenzar. Pero cuando Él les ofrece el perdón a través de la esperanza, cuando Él les ofrece la esperanza y lo único que tenían que hacer es tomar la iniciativa de volver, viene una frase del profeta Jeremías que dice así: por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Dios restaura. Dios, a pesar de que nuestra condición pueda ser una condición muy perjudicial, a pesar de que ya haya pasado mucho tiempo, a pesar de que ya estemos muy lejos, a pesar inclusive de que ya aparentemente hemos sido olvidados, Dios nos dice: vuelve a la esperanza porque yo te vuelvo a restaurar. En otras palabras, si tú has dejado de servir, Dios te dice: yo te restauro, vuelve a la esperanza. Si tú te has dejado de congregar, Dios te dice: vuelve a la esperanza, yo te restauro. Si tú has dejado de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente, Dios nos ofrece la esperanza de volver a Él para que podamos una vez más experimentar su restauración. Cuando me refiero que Dios restaura el corazón, Dios restaura los pensamientos, Dios restaura la vida de cada uno de nosotros y tenemos la capacidad de volver a ser levantados por Dios. Y eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo. Le estaba ofreciendo la bendición y la esperanza de volverlo a restaurar. Y de hecho la Biblia enseña que históricamente así sucedió. El pueblo de Dios volvió. Y una vez que vuelve, a pesar de que enemigos que estaban rodeando Jerusalén se disgustaron porque este pueblo estaba restaurando el templo, eso no fue un impedimento porque recibieron la ayuda de Dios. Y por último, ¿por qué debemos volver a la esperanza en Dios? Porque Dios ha prometido ser fiel a su palabra. ¿Sabes? Es cierto. Creo que uno de los mayores misterios que se viven en la fe es saber cómo es que Dios puede permanecer fiel y nosotros infieles. Que de hecho el apóstol Pablo lo expresó. Dice: aun cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y dice así, ya que Él no puede negarse a sí mismo, se lo dijo a su discípulo Timoteo. Hablar de que Dios ha prometido ser fiel a su palabra es hablar de que Dios desea que tú recuerdes que si una vez caíste, que si una vez te apartaste, que si una vez renegaste, que si una vez te volteaste, que si una vez te resbalaste, te recuerdo las palabras a través del libro de Proverbios: si el justo cae 7 veces lo levanta el Señor. No en el término numérico, sino en el término de la plenitud, de la perfección de Dios, que Dios vuelve a levantar nuestras vidas. Yo te animo que sea una resolución para este año en tu vida: vuelve a la esperanza en Dios. Te he compartido 5 razones por qué debemos volver a la esperanza en Dios. Vuelve a buscar a Dios, vuelve a servir a Dios, vuélvete a congregar, vuelve a crecer espiritualmente, vuelve a madurar, vuelve a elevar tu fe,
vuelve a ser paciente, porque es parte de la esperanza en Dios. En este momento queremos leer algunas peticiones que sabemos que son necesarias y hay que presentarlas en oración. Oramos por Ofelia, pide liberación por drogas sobre su nieto. Oramos por María Leticia, pide por sanidad sobre sus huesos. Y sobre Nicolás, diálisis, claro que sí. Vamos a orar por Leti, por sanidad, y por Martín Jiménez, que tiene un tumor. Estaremos orando por Juanita, por liberación, tiene problemas con el vértigo. Vamos a orar también por Juana Nájera, pide oración y salvación por su familia, la familia Montoya. También vamos a orar por María Trinidad, sanidad sobre el dolor en el corazón. Vamos a orar por estas peticiones. Señor, queremos poner estas peticiones y las que se siguen agregando en oración delante de ti, sabiendo que tú eres fiel, eres bueno. Te pido fortaleza, te pido guianza, Espíritu de Dios, y te pido a la misma vez que traigas entendimiento sobre cada uno de ellos y que en tu perfecta voluntad, por el nombre de Jesucristo, sanes si es de bendición y es tu voluntad, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo ha pasado, el tiempo es corto en realidad, pero nos sentimos muy contentos de estar aquí en este canal 38. Gracias por sintonizarnos este día de hoy. Te recuerdo, mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos, aquí en el área de Northeast, en El Paso, Texas. Si quieres saber más acerca de nuestro ministerio, www.cielosabiertoselpaso.com. A la misma vez queremos dar gracias a Dios por este ministerio televisivo, este canal que sabemos que ha estado creciendo, ha tenido más audiencia, más capacidad, y le invitamos a usted que nos sintoniza, siga compartiendo cada una de las programaciones de este canal. Es un canal local, es una bendición, tiene muchos años en el aire, y también queremos dar gracias a Dios por todos aquellos que están detrás de las cámaras, quienes trabajan de manera fuerte, de manera bendecida. Damos gracias a Dios por cada uno de los miembros del staff, nos encontramos contentos. Les recuerdo, mi nombre es Saúl Castañón. Gracias por estar en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Siga orando por cada uno de los participantes de este ministerio y que tenga usted un muy buen día en esta mañana. Dios le bendiga y bendiciones.